Escucha bien, esta no es una simple historia de infidelidad. Es la crónica de cómo una mujer, embarazada y traicionada, utilizó la inteligencia de un estratega militar para desmantelar un imperio de 600 millones. Si alguna vez has subestimado a una mujer, este video te hará temblar. Antes de seguir, dale a suscribirse y activa la campanita. Tu apoyo garantiza que la verdad siempre salga a la luz. La notificación de las 2:17 no fue un sonido, fue una vibración, un zumbido de ala de mosquito contra el mármol italiano de la mesita de noche. Era lo único que se movía en el silencio sofocante y climatizado del ático de lujo. Valeria Pizarro, con 6 meses de embarazo y completamente despierta, miró el segundo iPhone, el que su marido, Adrián Ferrer, afirmaba que era solo para mercados internacionales. La pantalla estaba negra, pero el texto de previsualización brillaba con una intimidad venenosa. Siena, El Ritz, 9 p.m. No llegues tarde. En ese instante, el silencio de su vida, comprado con 50 millones de euros en bienes raíces en el Paseo de la Castellana, se convirtió en una tumba. El silencio en el ático era lo más caro que Adrián Ferrer poseía. Era un vacío profundo y aterciopelado, comprado con vidrio acústico de triple panel, 600 metros cuadrados de aire por encima de Madrid, y un personal que se movía como sombras. Para Valeria, ahora Valeria Ferrer, durante los últimos 3 años, ese silencio alguna vez se sintió como paz. Ahora se sentía como una presión, empujando el aire fuera de sus pulmones. Se detuvo en el centro de su cavernoso vestidor, un espacio más grande que su primer apartamento en Barcelona. Estantes de los trajes hechos a medida de Adrián, Boss, Hermès, Tom Ford, se erguían como un ejército reglamentado a un lado. Su propio armario, una vibrante colección de alta costura que él había elegido a mano para ella, se enfrentaba al suyo en un derroche de color y seda. Solía llamarla su ave exótica, y esta era su jaula dorada, revestida de Dior y Chanel. Valeria se pasó una mano por el vientre, donde la curva leve pero firme de su embarazo de 6 meses era ahora innegable. Este niño, su hijo, se suponía que era la pieza final y perfecta de su vida perfecta. El heredero de la dinastía de capital privado, Ferrer Global. Pero la alegría que había sentido durante el primer trimestre se había endurecido en un nudo frío y pesado en su estómago. La traición no llegó como un evento repentino y demoledor. Fue un veneno lento que se filtró en los cimientos de su matrimonio. Comenzó con las pequeñas cosas, las noches tardías en la oficina que se extendían hasta las mañanas, los viajes de negocios urgentes a Lisboa y Milán, que lo dejaban oliendo a un perfume que no era el suyo, un aroma débil y empalagoso demasiado sofisticado para ser un accidente. Era la forma en que él apartaba su teléfono de ella, una pantalla que alguna vez estuvo abierta a ella, ahora convertida en un secreto oscuro y guardado. Adrián era una criatura de hábitos y arrogancia imponente. Esa combinación, Valeria comenzaba a darse cuenta, sería su perdición. Él creía que era demasiado inteligente para ser atrapado, y que ella era demasiado dócil, demasiado enamorada, para siquiera sospechar. Se equivocó en ambos aspectos. La primera grieta real en la fachada había aparecido hace un mes. Había dejado su teléfono secundario, el que afirmaba que era para negocios internacionales, cargando en su mesita de noche. Un error casi ridículamente amateur. A las 2:17 a.m.,
mientras Valeria yacía despierta, lidiando con el insomnio inducido por el embarazo. Se iluminó, no con una llamada o un mensaje de texto, sino con una notificación de calendario. Siena, el Ritz, 9 p.m. No llegues tarde. Siena. El nombre era elegante, exótico. Sonaba caro, como todo lo demás en la vida de Adrián. El corazón de Valeria martilleó contra sus costillas. Un tamborileo frenético en el silencio sofocante. Su primer instinto fue agarrar el teléfono, despertarlo y gritar. Romper la superficie plácida de sus vidas con los bordes dentados de su dolor. Pero un instinto más profundo y frío se apoderó de ella. Un instinto que pensó que había enterrado hace mucho tiempo. Antes de ser Valeria Ferrer, esposa de la sociedad y filántropa en formación, ella era Valeria Pizarro, una de las investigadoras de oposición más astutas de la política europea en Bruselas. Su trabajo no había sido contabilidad, había sido deconstrucción. Desmantelaba carreras políticas. Seguía el dinero real, el dinero oscuro, para descubrir la podredumbre enterrada bajo capas de complejos lobbies y mentiras corporativas. Había sido la que encontró la cuenta offshore que terminó con la carrera de un eurodiputado. Lobois lo había dejado todo por Adrián. Estaba agotada, cínica y cansada de la lucha. Él le había prometido una vida de paz, una vida en la que no tendría que luchar más. Ella había creído haber encontrado un amor que hacía que su antigua vida de sospecha y hojas de cálculo se sintiera gris e irrelevante. Ahora, mirando esa pantalla brillante, se dio cuenta de que no había renunciado a nada. Solo había estado latente. Esa noche, no durmió. Salió de la cama, sus movimientos tan silenciosos como el personal que rara vez veía. Fue a su oficina en casa, un espacio blanco y estéril que rara vez usaba. Encendió su portátil encriptado, una reliquia de su antigua vida que Adrián encontraba adorablemente paranoica, y comenzó a excavar. No empezó por su teléfono, empezó por su dinero. El dinero nunca miente. Las finanzas de Adrián eran un laberinto de corporaciones fantasma, compañías holding offshore y fideicomisos ciegos diseñados para minimizar impuestos y maximizar el secreto. Para cualquiera, sería impenetrable. Para Valeria, era un idioma que hablaba con fluidez. Su error había sido el amor. Se había cegado voluntariamente. Había aceptado su explicación de que esta complejidad era simplemente un negocio inteligente. Su mayor arma fue la arrogancia de él. Cuando se casaron, él le había dado acceso a las cuentas maestras de la oficina familiar. Fue un gran gesto romántico, un símbolo de su sociedad. Nunca imaginó que ella poseyera la habilidad de comprender realmente el sistema, y mucho menos navegarlo. Durante semanas, pasó las noches trazando el mapa de su imperio, mientras él dormía o estaba fuera en una de sus cenas de negocios. Era un fantasma en la máquina, rastreando transferencias bancarias, analizando extractos de tarjetas de crédito y referencias cruzadas de informes de gastos. Y ahí estaba ella, Siena LaRue. El nombre apareció una y otra vez. Un ático en Puerto Banús, pagado por una sociedad offshore de Chipre, vinculada directamente a Adrián. Una tarjeta Amex Centurion negra, suplementaria de una cuenta que Valeria nunca había visto, acumulando cargos en el Corte Inglés, Cartier y hoteles de 5 estrellas en todo el mundo. Vuelos que reflejaban el propio horario de viaje de Adrián, pero siempre en primera clase, una fila detrás de él. No solo estaba teniendo una aventura, estaba financiando una vida paralela. El dolor era inmenso, un golpe físico que la dejaba sin aliento.
Se sentaba en su oficina fría a las 4 a.m., una mano en su vientre hinchado, la otra desplazándose por los folios de hotel del Four Seasons de Hong Kong. El bebé pateaba, como si sintiera su angustia, y las lágrimas finalmente venían. Lágrimas silenciosas y calientes de humillación. Pero la estratega en ella se mantuvo distante. El dolor era dato. La alimentaba. La magnitud del engaño era asombrosa. No se trataba solo del dinero. Era la planificación meticulosa. Los años de mentiras tejidas en cada te amo, cada toque suave en su estómago, cada promesa susurrada, cada sonrisa que él le dio en cenas a la luz de las velas, se reveló ahora como parte de una gran ilusión, en la que ella había vivido sin cuestionar. Cavó más profundamente, más allá de la amante, en la verdadera fortaleza. Su negocio. Encontró los puntos de apalancamiento, las deudas ocultas, los socios secretos. Encontró la carpeta de contingencia, enterrada en un servidor que él pensaba que estaba aislado. Era su carpeta de chantaje. Suciedad sobre sus competidores, sobre políticos corruptos, incluso sobre miembros de la junta de su propia firma. Así es como él ganaba, no siendo más inteligente, sino siendo más sucio. Ella ahora entendía al hombre con el que se había casado. No era un rey, era un parásito, y ella era solo su última anfitriona. Pero el verdadero catalizador, el evento que la convirtió de una mujer traicionada en algo mucho más peligroso, llegó el martes pasado. Adrián estaba en una teleconferencia en su oficina en casa. Él la llamaba su skiff, una sala insonorizada que había construido para negociaciones sensibles. Las pesadas puertas de roble estaban cerradas. Él creía que eran impenetrables. No lo eran. No si estabas justo afuera, y no si la puerta, por algún milagro del destino, se dejaba abierta a una fracción de pulgada. Valeria estaba pasando de camino a la cocina, sus pies descalzos silenciosos sobre el frío suelo de mármol. Estaba a punto de pasar la puerta cuando escuchó su voz, baja, aguda y despojada de su encanto habitual. No estaba hablando de adquisiciones o llamadas de inversores. Estaba hablando de ella. Las capitulaciones matrimoniales son de hierro, Kenji. Ella recibe 1 millón. Eso es todo. Reconoció el nombre. Kenji Torres, el abogado notoriamente despiadado de Adrián, un hombre con alma de tiburón. Valeria se congeló, su mano aplanada contra la pared del pasillo. Su sangre se convirtió en hielo. Pero el embarazo complica las cosas, continuó Adrián, su tono como pedernal. La óptica es horrible. No podemos tener un divorcio público desordenado, no con el lanzamiento del nuevo fondo. Una pausa. Luego, las palabras que detuvieron su corazón. Así que controlamos la narrativa. Construiremos un caso, inestable, hormonal, emocionalmente errática. Ordenaremos una evaluación psiquiátrica. Probaremos que es una madre no apta. No apta. La frase la golpeó como una bofetada en la cara. Él iba a quitarle a su hijo. La voz de Kenji llegó a través del altavoz, tranquila y mortal. Las capitulaciones le dan un pago único. Ella luchará, por supuesto. Pero una vez que tengamos la palanca del niño, cederá. Aceptará el trato y desaparecerá. Visitas supervisadas, 2 veces al año, si se comporta. Sus rodillas flaquearon. Se agarró a la pared para estabilizarse. Su respiración superficial y entrecortada. Las paredes que alguna vez la protegieron, ahora sentía que se cerraban. Testigos silenciosos de una traición tan profunda que la vació. Cada célula de su cuerpo gritaba que irrumpiera, que lo confrontara, que le sacara los ojos. Pero algo más fuerte la detuvo. No el miedo, no el dolor. Claridad.
Valeria tuvo que apretarse la mano sobre la boca para evitar que el sollozo se escapara. Pero no fue un sollozo de tristeza, fue un sollozo de rabia pura e incandescente. Él no solo planeaba dejarla, él planeaba borrarla, pintarla como delirante, tomar lo único que todavía importaba en el mundo. Iba a usar a su hijo como arma para destruirla. En ese momento, de pie en el pasillo frío y silencioso de su jaula dorada, la esposa con el corazón roto murió. La estratega renació, armada con la furia de una madre. Él quería dejarla sin nada. Ella lo dejaría con menos. Retrocedió de la puerta, tan silenciosa como se había acercado. Su mente, hace unos momentos una vorágine de dolor, ahora era un tablero de ajedrez. Esto ya no se trataba de angustia. Esto era la guerra. Y ella, Valeria Pizarro, nunca había perdido una guerra. Fue a su oficina y cerró la puerta con llave. Abrió sus mapas financieros. Había visto los muros de carga, los puntos de presión, las claves que sostenían el gran arco de su fortuna, y comenzó a redactar un plan. No para el divorcio, para la demolición. Necesitaba un aliado. Alguien en quien pudiera confiar implícitamente. Alguien cuyas habilidades complementaran las suyas. Alguien que odiara a Adrián Ferrer casi tanto como ella ahora. Tomó su teléfono desechable, un dispositivo simple e imposible de rastrear, que había comprado con efectivo semanas antes, y escribió un solo mensaje al único número guardado en él. Su hermano, Diego Pizarro. Diego era la oveja negra de la familia, un genio de la ciberseguridad, un verdadero savant, viviendo en un loft desordenado en Bilbao, trabajando como hacker de sombrero blanco para una firma boutique de seguridad digital. Veía el mundo en código, líneas de brecha y protección. Siempre había despreciado a Adrián, llamándolo un sociópata carismático desde la primera vez que se conocieron en Nochebuena. Valeria lo había descartado como celos fraternales. Ahora lo veía como la verdad más clara que jamás había pasado por alto. Su mensaje fue simple. Operación Cartago, ¿estás dentro? Era un código de su infancia. Una referencia a la frase, Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Su abreviatura para un plan que era audaz, arriesgado y requería una ejecución impecable. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Por ti, Val, incendiaría Internet. Envía las coordenadas. El plan tenía un nombre. Ahora necesitaba un cronograma. Valeria sacó el calendario de Adrián. En 2 semanas, estaba programado para volar a su villa en Ibiza para un retiro de bienestar en solitario. Supuestamente para desestresarse antes del próximo trimestre fiscal. Pero los registros de vuelo que ya había recuperado mostraban un segundo billete. Siena LaRue. Estarían juntos, un océano de distancia, enredados en sábanas que Valeria había pagado. Estarían durmiendo, y ella estaría trabajando. Durante los siguientes 14 días, Valeria interpretó el papel de la madre devota, radiante y expectante. Fingió antojos de pepinillos y helado, discutió paletas de colores para la guardería, y sonrió cálidamente cada vez que Adrián tocaba su estómago. Cada sonrisa era una mentira. Cada toque se sentía como una araña arrastrándose por su piel. Ella era un fantasma en su propia vida, observando, recolectando, preparándose. Con precisión metódica, reunió las últimas piezas vitales del rompecabezas. Los protocolos de seguridad para los portales de banca privada en Suiza e Islas Caimán. Las frases específicas de autenticación vocal utilizadas con su broker en UBS Group. Las frases semilla para múltiples carteras de almacenamiento
en frío de criptomonedas, que descubrió en una memoria USB escondida dentro de una copia ahuecada de El Príncipe de Maquiavelo en su estantería. La ironía era tan aguda que casi sabía dulce. Diego hizo su parte. Estableció una cadena de redes privadas virtuales, VPNs, que enmascararían su actividad digital a través de una docena de países en segundos, haciendo que su presencia electrónica fuera imposible de rastrear. También preparó su paquete de borrón y cuenta nueva. Una nueva identidad. Ana Vilar. Un pasaporte portugués. Un carné de conducir. Y una red de nuevas cuentas bancarias en un país sin tratado de extradición con España. Él era su creador de fantasmas digital. La noche antes de la partida de Adrián, él estaba de un humor particularmente generoso. Le presentó un regalo, una caja de terciopelo. Dentro, un collar de diamantes ridículamente grande. Para la madre más hermosa del mundo, dijo, su voz suave como la seda. A Valeria le dio una ola de náuseas, y no tuvo nada que ver con el embarazo. Ella dejó que él lo abrochara alrededor de su cuello, las gemas frías y pesadas contra su piel. Es hermoso, Adrián. Gracias. Te echaré de menos, susurró, besándola en la frente. Te estaré esperando, respondió ella, manteniendo su mirada en el espejo. La mujer en el reflejo era una extraña, una sonrisa serena y ojos tan fríos como los diamantes en su garganta. Él pronto estaría mintiendo junto a su amante. Ella estaría esperando, no su llamada, sino el momento en que quemaría todo lo que él había construido hasta los cimientos. Pregunta clave. Si estuvieras en el lugar de Valeria, ¿qué harías primero? ¿Asegurar el dinero o asegurar los archivos de chantaje? Cuéntanos tu estrategia en los comentarios. El vuelo a Ibiza partió a las 10:05 p.m. Valeria observó el icono del jet privado moverse lentamente a través de la aplicación de rastreo de vuelos en su teléfono desechable hasta que se convirtió en una mota sobre el Mediterráneo. Adrián se estaría acomodando, bebiendo un champán vintage. Siena estaría con él. La actuación había comenzado. La actuación de Valeria terminó en el momento en que la pesada puerta del ático se cerró detrás de él. La máscara dulce y dócil se deslizó. Se movió por la casa silenciosa y opulenta, sus pasos resonando en la inmensidad. Caminó hacia el armario y se quitó el collar de diamantes. No lo devolvió a su caja de terciopelo. Lo dejó caer sobre la gruesa alfombra, donde yacía como una serpiente brillante. Nunca fue un regalo. Fue un grillete. Ya no lo usaría. Su centro de mando era ahora su oficina en casa de un blanco austero, transformada. Un segundo monitor, traído por el mensajero de Diego 2 días antes, se sentaba junto a su portátil encriptado. Un ventilador de refrigeración silencioso zumbaba suavemente en el escritorio. Cerca había un termo de té de manzanilla tibio, 3 barras de proteínas y un cargador de alta capacidad. Este era su cuarto de guerra. El espacio era frío, estéril, pero vibraba con una electricidad que no había sentido en años. Esta era la casa. Sus dedos flotaron sobre el teclado, su mente recorriendo cada paso con claridad quirúrgica. Debajo de eso, sin embargo, su pulso latía erráticamente. Un latido silencioso de adrenalina y terror maternal. No habría segundas oportunidades. La batalla duraría aproximadamente 8 horas. La ventana entre que Adrián se durmiera a mitad del vuelo y que su banco privado en Ginebra abriera para los negocios. Se puso los auriculares e inició una llamada segura y encriptada de extremo a Diego. Etapa 1. ¿Estás en verde? La voz de Valeria era plana,
compuesta. «Verde en todo el tablero», respondió Diego, su voz crepitando ligeramente, pero igual de firme. «Estoy dentro de la infraestructura de Ferrer Capital ahora mismo. Es una fortaleza, Caro, pero dejó la llave debajo del felpudo. La integración de la casa inteligente», dijo ella. No preguntó. «Exacto», confirmó Diego. «Vinculó todo, cámaras de seguridad, controles de clima, incluso el servidor en el sitio, a un único hub de IoT por conveniencia. Su seguridad es estricta, pero el firmware tiene una pequeña grieta. Estoy dentro. Tengo acceso total a la red interna. Puedo monitorear cada paquete de datos que entra y sale. Si se activa una alarma silenciosa, la mataré antes de que siquiera piense en marcar. Eres invisible». Valeria respiró lenta y profundamente. «De acuerdo, Diego, voy a entrar». Su estrategia era una cascada, diseñada con precisión para la velocidad y la devastación. No solo vaciaría una cuenta, iniciaría un colapso financiero sincronizado y de múltiples frentes. Se inclinó hacia adelante, sus dedos apretando el teclado. Cada pulsación de tecla sería una herida. Cada confirmación, una pequeña detonación. No solo estaba desmantelando su imperio, estaba reclamando su propia voz, una transacción a la vez. Su lista estaba ordenada por liquidez y riesgo. Primeros objetivos: cuentas de corretaje, Banco Santander. Este era el núcleo de su patrimonio neto líquido. Cientos de millones en acciones, bonos y fondos mutuos. Acceder a ellos requería más que una simple contraseña. Exigía un código de autenticación de 2 factores, TFA, enviado al teléfono principal de Adrián. Su teléfono estaba actualmente a 35.000 pies en el aire, configurado en modo avión. Inútil para él, pero no para ella. «Diego», dijo ella, «estoy iniciando la sesión para el portal de Santander. Necesito que interceptes el 2FA. Listo cuando digas. Adelante». Valeria tecleó el nombre de usuario y la compleja contraseña. A. Ferrer Rey 77. Lo había descubierto hace semanas. Su arrogancia era su mayor aliada. El portal solicitó un código de 6 dígitos. Enviado. «Adelante. Lo tengo», dijo Diego. Una tensa pausa de 4 segundos. El SMS fue redirigido a un número virtual, luego a mí. «Estoy viendo el paquete. El código es 7792. Los dedos de Valeria volaron. 92. Acceso concedido. Ella estaba dentro. Una vertiginosa variedad de números, símbolos de acciones y registros de transacciones llenaron la pantalla. Una cartera valorada en más de 10 millones de euros. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Había ensayado este momento en su mente 100 veces. No liquidó todo a la vez. Eso activaría alertas, interruptores de circuito, banderas del sistema. En su lugar, inició una serie de operaciones en bloque estratégicas. Grandes posiciones en acciones de primera línea, altamente líquidas, se vendieron en transacciones cuidadosamente espaciadas e inmediatamente se convirtieron en efectivo. Ahora venía el paso crítico: moverlo. No podía transferir los fondos directamente a sus nuevas cuentas. Aquí es donde entró en juego el propio laberinto de corporaciones fantasma de Adrián. En los últimos 3 años, él había usado ocasionalmente su apellido de soltera, Valeria Pizarro, para establecer pequeñas sociedades para la estructuración de inversiones. Cáscaras vacías, entidades olvidadas. Hasta ahora, Valeria había tomado en silencio y legalmente el control total de 3 de ellas.
desde la cuenta Core de Santander. Inició una cadena de transferencias bancarias, cada una justo por debajo de 1 millón de euros, para evitar una supervisión intensificada. El destinatario: Pizarro Holdings Estratégicos, S.L. Las notas de pago: servicios de consultoría prestados. A partir de ahí, el dinero saltaría de Pizarro Estratégicos a una segunda cáscara, luego una tercera, antes de aterrizar finalmente en su destino final: una nueva cuenta corporativa en un banco privado en Liechtenstein, bajo el nombre de Soluciones Estratégicas Helvetia. Una entidad totalmente controlada por una tal Ana Vilar. Fue un proceso minucioso. Iniciar sesión, autenticar, ejecutar, transferir. Una y otra vez, durante 2 horas seguidas. Repitió el proceso exacto con la cuenta de BBVA. Los números en la cuenta de Liechtenstein subieron a un ritmo asombroso. Segundo objetivo: las fortalezas offshore, UBS Group en Ginebra y un banco más pequeño en las Islas Caimán. Este era el dinero viejo, el dinero enterrado. También fue el más difícil de penetrar. La seguridad en este nivel era biométrica. Para acceder a la cuenta de UBS, Adrián usaba autenticación de voz. «Necesitas darme a tu mejor Adrián», dijo Diego, su voz con un rastro de humor negro. Valeria estaba lista. Había pasado semanas compilando horas de grabaciones de voz de Adrián, de entrevistas de podcast, presentaciones magistrales, y lo más valioso, un archivo que ella misma había capturado, de él dictando notas de inversión. Con software de inteligencia artificial de código abierto, había unido una huella de voz sintética pasable. Todavía era una apuesta. Marcó la línea directa de banca privada de UBS. Una voz nítida en alemán suizo respondió. «Necesito autorizar una transferencia», respondió Valeria. Su voz enmascarada por el software avanzado de alteración de voz que Diego había proporcionado. «Por supuesto, señor. Indique su nombre y número de cuenta». Ella dio los detalles. «Gracias, señor Ferrer. Y ahora para la autenticación vocal. Por favor, diga la frase. El aire de la montaña es el más claro». Esto era. Valeria hizo clic en un botón. La voz recreada digitalmente de Adrián Ferrer pronunció la frase. «El aire de la montaña es el más claro». Siguió un silencio largo y agonizante. «Verificación exitosa», dijo el banquero. «¿Cómo podemos dirigir sus fondos, señor Ferrer?» Una ola de alivio la recorrió. Rápidamente dictó las instrucciones de transferencia, moviendo el saldo total, unos asombrosos 200 millones de euros, a la misma cuenta de Liechtenstein. Tercer objetivo: la criptomoneda imposible de rastrear. Adrián se había jactado de que era su seguro apocalíptico. Almacenó las claves privadas en almacenamiento en frío en un Ledger Nano X, la misma memoria USB que había encontrado dentro de la copia de El Príncipe. Diego la guió a través de ella. Bitcoin, Ethereum. Todo transferido a una única cartera anónima. Valor: 80 millones de euros. Objetivo final: el insulto. La luz del sol comenzaba a teñir el horizonte. 6:00 de la mañana. Su ventana se estaba cerrando. Era hora de las cuentas domésticas. Inició sesión en su cuenta corriente conjunta. Saldo: 786,48. Esta era su cuenta de vida, hipoteca personal, su estipendio mensual. La vació hasta el último céntimo. Luego hizo una pausa. Se permitió una sonrisa sombría. Inició una transferencia final,
un depósito en la misma cuenta conjunta. Exactamente 100 euros. Luego se dirigió a su cuenta corriente personal. La vació y le dejó 1 euro. LOL. Justo lo suficiente para una taza de café. O un billete de autobús. Había terminado. Se recostó. Su cuerpo temblando. Sus ojos escanearon el recuento final. Acababa de liquidar y transferir más de 600 millones de euros. Diego, susurró, su voz ronca. Está hecho. La fase 1 está completa. Jesús, Caro, exhaló Diego. Estoy mirando los registros. Es una guillotina digital. No solo lo robaste, lo borraste. Fase 2, dijo ella. Ya en movimiento. Los datos. El servidor interno de Adrián, escondido en el sótano con clima controlado, contenía toda su vida. Cada correo electrónico. Cada contrato. Y lo más importante, la partición encriptada oculta etiquetada contingencia. Su carpeta de chantaje. Ahora era suya. Estoy iniciando la transferencia a la nube segura, dijo Diego. Son 800 gigas. Tardará unos 20 minutos. Una vez que termine, limpiaré la unidad de origen. Y me refiero a limpiar de verdad. Saneamiento a nivel del Ministerio de Defensa. Ni un byte sobrevivirá. Mientras los datos fluían, Valeria se movió por la casa. No se llevó nada de lujo. Ni las joyas, ni el arte, ni la ropa de diseñador. Empacó una maleta. Solo lo esencial. Los teléfonos desechables. Su nuevo pasaporte. El registro de criptomonedas. Las cosas que había poseído antes de Adrián. Y las herramientas de la vida que viviría después. Entró en el dormitorio. Su almohada todavía tenía la marca de su cabeza. Ella no sintió nada. Entró en el baño principal y recuperó la prueba de embarazo positiva del cajón. La que lo había empezado todo. La de sus 2 líneas rosas. Desafiante e innegable. La colocó suavemente sobre su almohada. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Diego. Descarga completa. Limpiando la unidad ahora. Tienes que irte, Caro. Ahora. El rastro digital se ha ido. Ahora borra el físico. Valeria descendió la gran escalera por última vez. En el vestíbulo, hizo una pausa. Sus ojos se posaron en una foto enmarcada de ella y Adrián el día de su boda. Parecían tan felices. Todo era una mentira. Sacó la única llave de la casa de su bolso y la colocó sobre la mesa de mármol debajo del retrato. Luego salió por la puerta principal, dejándola sin llave. Al final del largo y sinuoso camino de su otra casa, la finca de Marbella, a la que había conducido en un coche de alquiler reservado con un nombre falso, un servicio de coche no rastreable, ya estaba esperando. El sol estaba saliendo. Era el primer día de su nueva vida, y el último día de la de Adrián Ferrer. Él aún no lo sabía. Adrián Ferrer se despertó con el suave retumbar del descenso a Ibiza y la voz melosa de una azafata ofreciendo una toalla caliente. Se sintió invencible. El vuelo había pasado en una dicha feliz y sin sueños. Había pasado las primeras 2 horas enviando mensajes a Siena, bromeando con ella antes de caer en un sueño profundo. Era un rey en las nubes, volando hacia su amante con su vida perfecta y su esposa embarazada, esperando obedientemente en casa. Desembarcó, pasando rápidamente por el carril de aduanas privado. Justo después, Siena estaba esperando. Se veía radiante con un vestido de lino blanco. Él la besó con fuerza, una posesiva y pública reclamación. La espera ha terminado, respondió, guiándola hacia el elegante Mercedes negro que esperaba para llevarlos a la villa. El primer indicio de problemas fue sutil. Mientras se hundían en los lujosos asientos de cuero,
Adrián sacó su tarjeta Amex Centurion para dar propina al conserje privado. Mis disculpas, señor Ferrer, dijo el hombre cortésmente. Ha sido declinada. Adrián parpadeó. ¿Declinada? Imposible. Vuelva a pasarla. El hombre lo hizo. Mismo resultado. Adrián frunció el ceño y sacó otra tarjeta. Una Visa Infinite. Declinada. Sienna observó un atisbo de preocupación en su rostro. «¿Todo bien, cariño?» «No es nada», espetó Adrián, el color subiéndole a las mejillas. Sacó una gruesa pila de euros de su billetera y se los entregó. Probablemente un problema de red, pero algo frío se había instalado bajo su piel. Se sentó en silencio en el trayecto, distraído, distante. Seguía revisando su teléfono, abriendo sus aplicaciones bancarias. Credenciales no válidas. Póngase en contacto con el servicio al cliente. Intentó restablecer una contraseña. La solicitud de un código de confirmación se envió a su correo electrónico. Cuando Adrián intentó acceder a su bandeja de entrada, se encontró con otra barrera. Se ha detectado actividad inusual en su cuenta. El acceso ha sido suspendido temporalmente. Para cuando llegaron a la gran villa frente al mar, el humor de Adrián se había agriado por completo. Irrumpió en el estudio, cerrando la puerta de golpe. Necesitaba hablar con su banquero privado en UBS, David Chan. «Señor Ferrer», dijo la voz familiar. «Buenos días. Esperaba su llamada». «David, ¿qué diablos está pasando?», espetó Adrián. «Ninguna de mis tarjetas funciona. Estoy bloqueado de todo». Hubo una pausa. Cuando David Chen volvió a hablar, su voz era tensa, formal. «Adrián, según nuestros registros, se inició una liquidación total de su cartera aproximadamente a las 11 p.m. hora de Madrid anoche. Todos los activos se convirtieron en efectivo y se transfirieron. A partir de las 3:45 a.m. de esta mañana, el saldo de su cuenta con nosotros es cero». «¿Cero?», repitió Adrián. La palabra sabía extraña. «El mismo patrón fue detectado en el BBVA y Santander», dijo David en voz baja. «Y acabo de recibir alertas de nuestros bancos corresponsales en Ginebra y las Islas Caimán. Sus cuentas offshore han sido vaciadas». El teléfono de Adrián se deslizó de sus dedos sin vida. Se derrumbó en una silla de cuero, su mente dando vueltas. Esto no fue un hackeo. Un hacker habría dejado un desastre. Esto fue quirúrgico. Esto no fue aleatorio. Fue personal. Y luego vino el pensamiento. Tan absurdo, tan masivo. Casi lo hizo reír. ¿Valeria? No, imposible. Dulce y dócil Valeria. La mujer que planeaba eventos de caridad. La mujer que no podía. Agarró su teléfono y marcó su número. Directo al buzón de voz. Llamó a la línea de la casa. Sonó y sonó, sin respuesta. El pánico, una emoción que Adrián no había experimentado desde la adolescencia, comenzó a subir en su pecho. Llamó a Kenji Torres. «¡Kenji!», ladró. «Se ha ido. Todo. El dinero. Se ha ido todo». «Adrián», dijo Kenji con firmeza. «Cálmate, dime qué está pasando». Adrián relató la historia. Cuando terminó, hubo un silencio largo y pesado. «Es ella», susurró Adrián. «Tiene que ser ella». «¿Tu esposa?». Kenji sonó dubitativo. «Adrián, ella planea fiestas, no atracos financieros». «¡No la conoces!», gritó Adrián. «Había una vida antes de mí. Ella trabajó en Barcelona. Investigación de oposición. Forense. Algo». Se detuvo, jadeando. «Investigación forense. No. Dios, investigación de oposición». A Kenji se le cortó el aliento. «Dios mío, Adrián, eso no es una carrera secundaria. Eso es un arma. Quédate donde estás.
Voy al ático. La espera fue una agonía. Horas después, Kenji devolvió la llamada. Su voz era de plomo. Estoy en el ático, Adrián. La policía está aquí. Les dije que sospechabas un allanamiento. ¿Y? Exigió Adrián. No hay entrada forzada, dijo Kenji en voz baja. Pero ella se ha ido. Su ropa está aquí. Sus joyas. Todo excepto una maleta. El personal no la ha visto desde la noche en que te fuiste. ¿Qué encontraste? En tu oficina, dijo Kenji. La caja fuerte está abierta. Vacía. La copia del príncipe está en el suelo. El registro de criptomonedas se ha ido. Adrián esperó, conteniendo la respiración. En el dormitorio, continuó Kenji, dejó algo en tu almohada. ¿Qué fue? Susurró Adrián. Una prueba de embarazo. Positiva. Un sonido escapó de la garganta de Adrián. Algo entre un jadeo y un ahogo. Un mensaje. No solo estaba tomando el dinero, estaba tomando a su hijo, su heredero. Y el servidor, agregó Kenji, su voz baja. El servidor en el sótano. Ha sido borrado. Profesionalmente. Lo que sea que estuviera allí, Adrián, se ha ido. O más bien, alguien más lo tiene ahora. Los archivos de chantaje. La palanca. El poder. Todo. Encuéntrala, susurró Adrián, su voz aguda y venenosa. No me importa lo que cueste. Usa todo. Quiero que la encuentren, Kenji. Quiero a mi hijo. Y quiero que pague. Encuentra a Valeria Pizarro. La casa había comenzado. Pero Valeria Pizarro ya no existía. Una semana después, una mujer llamada Ana Vilar, visiblemente embarazada, se bajó de un tren en Lisboa, Portugal. Vestía ropa sencilla. Su cabello, antes brillante, cortado y teñido de un castaño ratón. Se registró en un apartamento modesto y prepagado con vistas al río Tajo. Esa noche recibió un mensaje encriptado de Diego. Son buenos, Caro. El equipo de Kenji es astuto. Están rastreando el flujo de dinero. Encontraron la cuenta de Liechtenstein. Se están moviendo para congelarla. Ana Vilar, ex Valeria Pizarro, sintió una pequeña y fría sonrisa en sus labios. Escribió su respuesta. Lo sé. Esperaba que lo hicieran. ¿Cuánto había cuando lo congelaron? La respuesta de Diego llegó al instante. Unos 5 millones de euros. Ana sorbió su té de hierbas. Bien, eso era el cebo. El resto ya está en almacenamiento en frío y lingotes de oro, en una bóveda en Zúrich. Que se queden con los 5 millones de euros. Es su comisión de búsqueda. No solo estaba huyendo, se estaba redimiendo. Abrió su nuevo portátil y una conexión a Internet segura por satélite. Abrió el archivo de contingencia de 800 GB. No lo envió a la prensa. Eso era desordenado. Esa era la forma de Adrián. Su forma era quirúrgica. Anonimizó un solo archivo, prueba del uso de información privilegiada específico de Adrián en un reciente acuerdo agrícola, y lo envió a un portal dedicado de denuncia de irregularidades de la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tomó otro archivo, prueba de la aventura de un senador español, financiada por un fondo de Ferrer Capital, y lo envió directamente a la esposa del senador, una mujer que Valeria sabía por sus días en Bruselas que era mucho más despiadada que su marido. Finalmente, tomó los archivos que detallaban los planes de Adrián para despojar a sus propios socios del nuevo fondo y los envió de forma anónima a los propios socios. Cerró el portátil. La tormenta había sido desatada. No se trataba del dinero. El dinero era solo la herramienta. Se trataba de justicia. Se trataba de asegurar que ese hombre nunca, jamás, pudiera usar su poder para amenazarla a ella o a su hijo de nuevo. Él no solo había perdido a su esposa. Él no solo había perdido a su hijo. Había perdido la armadura que lo hacía invencible. 3 meses después,
Ana Vilar se sentó en un pequeño balcón en Lisboa, el brillante sol portugués calentando su rostro. Sostenía a su hijo recién nacido, Leo. Estaba leyendo las noticias internacionales en su tableta. Adrián Ferrer, acusado de múltiples cargos de fraude de valores. El senador Gutiérrez dimite, citando razones familiares. Ferrer Capital Partners se declara en bancarrota tras golpe interno. Miró al bebé dormido en sus brazos. «Ahora solo somos tú y yo, pequeño», susurró. Nunca se trató de venganza. Se trataba de resiliencia. Se trataba de recuperar la dignidad que él había intentado arrebatarle. Una mentira a la vez. Ella había sido una víctima. Luego se convirtió en una superviviente. Ahora, finalmente, era libre. Conclusión con significado. Esta es una historia de resiliencia, de la fuerza que encuentra una madre y del precio de la traición. Si la historia de Valeria de recuperar su poder resonó contigo, por favor, dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite que se le recuerde su propia fuerza. No olvides suscribirte para más historias de justicia y segundas oportunidades.